Bueno, ahora quisiera presentaros al que fue un buen amigo de Marta. Él es médico forense, profesor en esta misma rama y también escritor. Quiero presentaros al doctor Borja Moreno. Tú estás acostumbrado a hablar en público, así que nos relajamos. Bueno, tú eres un científico dentro del campo de la medicina y a la vez tocas una rama peculiar, que es la clínica forense. Estás en contacto con la muerte continuamente. ¿Qué opinas como médico sobre la conciencia más allá de la vida? Bueno, sobre esto hay escrito, pero al final depende mucho de la experiencia propia de cada uno. Yo llevo 11 años de práctica con la muerte en Ses Illes Balears. Entonces, al final es lo que vas descubriendo durante el camino. La medicina nos explica durante 6 años la ciencia de cómo es el cuerpo, qué hay en el cuerpo y cómo puede estropearse el cuerpo. Y cómo intentar curar cómo se estropea. En mi caso, lo que me enseñaron es cuando ha fallado todo, intentar explicarlo una vez descifrando pues, los escondrijos, ¿no? de los cuerpos. No es que yo haya tenido situaciones extrañas o paranormales, que de hecho mucha gente me lo pregunta y no he tenido una ocasión ocurrió algo, pero no he tenido nada así que sean experiencias cercanas a la muerte, obviamente. Pero sí es verdad que durante la práctica o el estar cerca de los cuerpos, de los fallecidos, sí que arroja o estás expuesto a ciertas energías que de alguna forma parece que solo están en ese momento. Entonces, como no tenemos forma de medir esas energías, pues solo por lo que lo percibimos, pues me hace pensar que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, igualmente, nuestra conciencia, pues llámalo alma, llámalo espíritu, cada uno lo puede llamar como quiera, parece que puede trascender y parece que podría ocurrir algo que en algún plano en el que nosotros no somos conscientes, que esas energías permaneciesen. Yo lo que siempre digo es que en todo el universo, lo grande que es, si el universo fuese este mandala y la Tierra fuese lo más pequeñito ahí, nosotros tenemos 5 antenas para percibir todo este universo, que son los 5 sentidos: el olfato, el gusto, el tacto, el oído y la vista. Gracias. Entonces, con esas 5 antenas, yo creo que es imposible percibir todo lo que puede ocurrir en el universo. Nosotros estamos aquí, en esta Tierra, y percibimos lo que hay aquí con esas 5 antenas. Entonces, yo creo que puede haber cosas que vibren en otras situaciones que se puedan captar de alguna forma con estas antenas extra que nosotros no tenemos, pero que a veces algunas personas sí pueden utilizarlas para sentir algo más allá. No es mi caso, pero lo puedo llegar a entender después de lo que he vivido yo como medicina basada en la evidencia, que es lo que decimos los médicos a veces. Entonces, esta respuesta me lleva a pensar que tú has hablado de que esta energía, ¿no? que se va, que se transforma y que estando en contacto con los cuerpos notas que hay algo que se ha ido, ¿no? ¿Tú crees, como médico, ¿no? Esa pregunta me parece muy importante, que haya un más allá, que seguimos, que evolucionamos como almas? Sí, ¿Lo que crees? hay una supraconsciencia. Hay mucha gente que, la fe está ahí, cada uno la fe la llama como desea. Antes hablábamos del hinduismo, del budismo, la religión musulmana, la religión cristiana. Hay una fe detrás y hay unos mundos que cada uno ha desarrollado como ha considerado. Pero desde mi punto de vista parece, o a mí me da la impresión,
y esto puede sonar muy práctico, muy teórico, no es lo mismo la sensación o la energía en una escena donde a mí me llaman para ir porque ha ocurrido algo, que después al día siguiente en la sala donde tenemos que saber qué es lo que ha pasado. Allí ha cambiado mucho la energía. No te entiendo. ¿Te refieres a cuando está la persona todavía viva? No, cuando nos llaman porque hay que hacer una diligencia de un levantamiento. Un levantamiento. Exacto, que acaba de ocurrir algo dramático, entonces nos llaman y hay como una situación compleja, energética, es pues cuestiones que no son agradables, ¿no? En un tratamiento. Sí. Pero luego todo se tranquiliza mucho más en la sala de autopsias, en donde trabajamos. Está todo mucho más tranquilo, es otra cosa, como que la cuestión ya no vibra tanto. No lo sé, como que ya ha trascendido algo, por decirte, no sé si yo decir lo que ha trascendido el alma, que el espíritu se ha elevado. Pero bueno, todo esto son palabras que son muy cogidas entre comillas, porque bueno, cada uno tiene su percepción de la situación y es mi punto de vista. ¿Y tú en tu vida diaria laboral has vivido alguna experiencia que nos puedas compartir, que te haya impactado, que te haya transformado tu visión? Ha sido prácticamente lo que te comentaba. Es más bien el día a día, son pequeñas cosas. Yo no he vivido nada extraño, nada raro que uno piense, no, en absoluto. Pero tu creencia como médico ha ido transformándose. Sí, totalmente. Entonces, claro, antes eras más metódico, muy científico, cosa que me pasaba a mí también como fisioterapeuta. Bueno, al final en la universidad no te explican nada de todo esto, ¿no? Exacto. Y después con el tiempo pues te vas dando cuenta de que hay algo más y que no te han explicado. Entonces, cuando se te despierta esta espiritualidad o ese que habrá detrás, no puede ser que esto sea así y ya está, sino que parece que trascendemos y que hay algo. Pero no sé, ha sido con el tiempo, con el poco a poco, pensando en que esto no puede ser el final o que esto es precioso y todo es muy bonito y todo lo tangible de este mundo es precioso, pero creo que hay cosas mucho más preciosas después, pero son vivencias que he adquirido yo con el paso del tiempo. No te diría autoconvencimiento, pero también es lo que me ha traído la profesión. Muy bien. Bueno, tú eras muy amigo de Marta y yo sé que fuiste su profesor, pero que también fuiste su alumno. Cuéntanos un poquito cómo fue eso. De hecho, fui más tiempo alumno que maestro. Bueno, yo conocí a Marta, yo fue en mi primer año, ella es la primera promoción de médicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de ses Illes Balears, y yo fueron mis primeras clases como profesor, entonces yo llegué pues un poquito nervioso. Entonces, ella aprobó sin ningún tipo de problema. Yo, de hecho, ahí no la conocía, no había más trato con ningún alumno. Pero después, el día de su graduación, me acuerdo que fui con varios de ellos y ella celebraba un retiro en su casa aquí en Esporlas. Y nos habíamos visto por las redes sociales y le dije, me mola tus clases de yoga, ¿puedo ir? Y me dijo, claro que sí, súbete. Y entonces ahí, por una cuestión que también tuvimos con el parking, una cuestión, bueno, pues las cosas del universo, pues luego me quedé allí con otra alumna, con Eugenia, nos quedamos allí, cenamos maravillosamente bien aquí en Esporlas, era ahora en junio, y bueno, a raíz de ahí me apunté a sus clases y ahí ya se invirtieron los papeles. Yo pasé a ser el alumno de Marta. Marta me enseñó muchísimo, me ha enseñado y me enseña y me enseñará, tengo que decirlo, a través del yoga y la meditación. Las clases de yoga de Marta eran súper especiales. Yo las aprovechaba muchísimo. Subía siempre que podía, tenía un grupito pequeño, nos hablaba, nos comentaba, nos explicaba. Luego venía la clase, obviamente, como tal. Y desde entonces me he quedado un poco huérfano en el yoga. Vale. Si tú, bueno, me comentaste, entre tú y yo hablando un día, que me pareció muy llamativo, ¿no? Que los extremos se tocan. Ajá. Bueno, sí, Marta y yo llegamos a la conclusión, claro, cuando salíamos a hablar, nos íbamos, después de todas estas clases de yoga, también ella tenía el MIR, dejó el yoga y salíamos a pasear por Palma, nos íbamos a hablar a nuestros temas de conversación se elevaban muchísimo, y un día dijimos, ¿por qué tú y yo estamos tan conectados? ¿Por qué conectamos tanto nuestros puntos de vista?
Y llegamos a la conclusión de que nuestros eslabones como especialistas médicos, yo estaba, pese a que todos los especialistas estamos unidos, ella estaba en el nacimiento y yo estaba en el final de la vida. Entonces nuestras cadenas estaban muy unidas y llegamos a la conclusión de que ella siempre recibía a los recién nacidos y en mi caso era un poco la despedida, la carcasa del cuerpo que quedaba ahí. Entonces nuestras charlas sobre la vida y la muerte eran muy interesantes. Wow. A ver, si ella estuviera... A ver, si sintieras que ella pudiera oírte en este momento, ¿tendrías algunas palabras para dedicarle? Le he escrito algo. Ah, de hecho, he escrito fantástico. algo, acabo de escribirlo, me he ido ahí y no quiero que sea muy largo. Venga, pues pero vamos bueno, a escuchar lo he esas acabado y me palabras. apetecería. Cuando Troya cayó, en el mundo de los humanos se abrió un agujero que quizá no se llenará nunca más, excepto en el recuerdo. Esta es de las últimas frases que Marta me mandó a finales de abril del año pasado. Ella y yo manteníamos una amistad estrecha hablando de lo que el ajetreo de una residente de primer año de pediatría le permitía y a mí lo que mi vida de actividades infinitas me dejaba. Por eso, siempre que nos veíamos, intentábamos mantener conversaciones profundas, con mucho significado. Creo que apenas he tenido conversaciones banales con Marta. Nunca hablamos de política o de series. Nuestros temas eran otros: el amor, la fraternidad, la espiritualidad, el yoga, el tiempo, la amistad, el silencio o el dolor del alma. Pero por encima de todo, sobre la vida y la muerte, que es lo que nos unía. Un día comentamos que estábamos juntos en una cadena de eslabones médicos no tan distantes como pensábamos, que los fallecidos y los recién nacidos no están tan separados en esa rueda de la vida. A Marta y a mí nos definía, quizá en exceso, el amor que profesamos a nuestro trabajo. Hablábamos por WhatsApp, cuando la rutina no nos absorbía, de preguntas que no tenían respuesta: la sincronicidad, un camino iniciático cualquiera con memes entremezclados, y estas conversaciones que aún conservo y que de hecho tengo ancladas en primer lugar de la aplicación para no olvidarme de todo lo que sabiamente me decía Marta y que me sigue diciendo. Intentábamos sacar temas de conversación curiosos, espirituales, universales, ya fuera a través de vivencias, de sentimientos, de hechos que nos ocurrían, o sabiendo que podíamos abrirnos uno con el otro para cualquier dolor del cuerpo o del alma. Ella una vez me dijo, y fue literal, como un ave fénix de las propias cenizas, utilizar la muerte como un impulso para transformar los bloqueos, para hacer más pasos hacia adelante, que no nos lleva a ningún otro sitio más que adentro. Siempre ha formado parte de mí la figura del ave fénix. Desde súper pequeña intentaba identificarme con ello. El sufrimiento, el dolor, la incomodidad a veces nos fuerzan a comprender de forma más precoz qué puede significar la muerte. Y si en vez de quedarte en el dolor lo transmutas al impulso que te da el proceso de morir, ya está, jaja, ya no necesitas aprender nada más en la vida. Y así fue. Marta lo sabía todo lo que hay que saber en esta vida, en la que los especialmente sensibles acaban alcanzando o entendiendo las verdaderas razones de estar aquí. Y Marta lo sabía todo. Quizá por eso se nos fue la primera, porque ella ya se había presentado al examen final y nosotros aún andamos buscando los apuntes de la vida. Como en el Mahabharata, un libro hinduista que nos cuenta batallas épicas bajo un manto de religión y fantasía, la diosa Ganga, que en nuestro mundo se la reconoce por el río Ganges, tiene una de las historias más dramáticas que se conocen. Así intento explicarme la partida de Marta. Ganga era una reina en nuestra tierra cuyo marido juró nunca poner en duda sus acciones, pero nadie sabía que era la diosa del río Ganges reencarnada, una de las más importantes del hinduismo. Ella ahogaba a todos los hijos que daba a luz en un río, hasta que un día, harto, la puso en duda su marido. ¿Qué haces, querida esposa, dejándome sin descendencia de nuevo? En ese momento, la diosa se reveló como tal, y con toda la luz que podía desprender, explicó que las cosas que ocurren en este plano del universo pueden tener explicación al ampliar al universo de los dioses. Y de hecho existía una razón, pero en el plano terrenal nunca se entendería. Os invito a buscar esa explicación. De este modo, no podemos entender por qué Marta ya no está físicamente con nosotros desde aquel día. Marta ahora está en todas partes. Marta se ha expandido de tal forma que la podemos pensar, la podemos pedir, le podemos agradecer.
Ha pasado a recibir nuestras pequeñas oraciones, a que le pongamos velitas o incienso, a que la pensemos en nuestras meditaciones o clases de yoga. Ella va a estar en nuestro recuerdo individual y colectivo. ¿Que echamos en falta abrazarla, tocarla, mirarla a esos ojazos? Por supuesto. ¿Que quisiéramos poder escucharla, ver su sonrisa o su larga melena? No hay duda. Pero nada en este mundo durará para siempre, recordadlo. Podemos echar en falta, pero tarde o temprano pasaremos a ese otro sitio. Al final de todas las cosas, ella estará allí, esperándonos para abrirnos esa puerta, y que la crucemos. Y es que, como le escribí ya hace un año, volveréis a estar juntos, en forma de polvo de estrellas, durante millones de años, cuando todo este bendito y delicado universo decida que haya llegado el momento. Gracias por estar, por existir y por enseñarnos el camino. Y un besito al cielo.